Buenas, en esta ocasión vamos a revisar la nueva versión que ha lanzado Golang CI-Lint, que es la versión 2, es una versión de Breaking Change. Y si ustedes vieron mis videos anteriores donde hablaba de Linter, particularmente de esta herramienta, Golang CI-Lint, es una herramienta open source, por eso estoy acá en la página de su repositorio. Vamos a ver que hace unos meses, de hecho en marzo, fue lanzada la versión V2 de esta herramienta. Cuando yo hice mis videos todavía no estaba esa versión o recién estaba saliendo, por ende mis tutoriales y lo que hemos visto era utilizando una versión V1 de esta herramienta. Ahora vamos a ver cómo podemos migrar si comenzamos a utilizar esta herramienta desde su versión V1 y cómo pasarnos a la versión V2 con la menor cantidad de inconvenientes posibles, ¿no? Voy a explicar paso a paso. Basado en mi video anterior, cómo había configurado el GitHub Action en el repositorio de ejemplo que habría creado. El repositorio de ejemplo que era este, si ustedes entran a esta dirección URL, van a encontrar mi repositorio que está público. Es un CRUD API example muy básico, pero que principalmente utiliza linter para chequear errores de estilos, ¿no? Entre otras cosas. En esa otra serie de tutoriales les había mostrado cómo desde un pull request que abríamos, acá hacíamos un fix, se corría un GitHub Action que corría automáticamente desde la nube de GitHub chequeos estáticos sobre nuestro código corriendo esta herramienta. Así que les recomiendo repasar mis videos anteriores de GitHub. Le voy a dejar un link en la descripción para que vean primero esa base de conocimiento y luego entiendan quizás un poco más lo que voy a mostrar a continuación para migrarse a la V2. Fíjense acá, este commit que habíamos hecho aquí, donde fixeábamos errores que nos remarcaba el linter, dice que este GitHub Action, este workflow lint, pasaba los chequeos. Los logs ya no van a estar disponibles porque tengo entendido que hay un límite de tiempo en el que se guardan los logs de esta corrida, el GitHub Action. Por ende, como ya se corrió hace un par de meses, ya no está disponible. Pero podemos ver, por ejemplo, acá que bueno, en este commit había fallado y no podemos ver ahora los logs. Ya cuando hagamos en este nuevo video la presentación de la migración a la V2, vamos a ver si podemos hacer que todo vuelva a seguir funcionando como siempre, pero utilizando la versión V2 de esta herramienta. Así que sin más, pasemos directamente a cómo es el approach que yo sugiero, al menos para encarar esta migración desde la V1 de esta herramienta Golang CI-Lint a la versión V2. Bueno, empezando con el tema de la migración. Vamos a ver el repositorio de esta librería, que es, como dijimos, open source. Si vamos aquí a la sección de releases, aquí a la derecha, entramos acá, vamos a ver los diferentes releases, versiones que se fueron lanzando de esta herramienta. Actualmente, a la hora que estoy grabando este video, está la versión 2.1.6, que se lanzó la semana pasada, como dice acá, el 4 de mayo. Si vamos un poquito más para atrás, vamos a ver desde cuándo surgió la versión V2, ¿no? Cuándo pasamos de la V1 a la V2, cuándo fue el breaking change. Si seguimos bajando, vemos acá la V2 fue lanzada el 24 de marzo, ¿ok? Antes de esto, vamos a ver cuál era la última versión de la V1. La última versión de la V1 fue la 1.64.8, ¿no? Que se lanzó el 17 de marzo. Cuando yo hice mis videos presentaciones, vamos a ver qué versión, porque desde ahí yo no actualicé mi herramienta en esta máquina en la que estoy en este momento, por ende voy a hacer un Golang CI-Lint version para ver qué versión tengo y con cuál versión era que había hecho los ejemplos la vez pasada. Acá entonces estamos en el repositorio que yo había utilizado de ejemplo, que les decía que esto es un repositorio público, el GoCRUD API example. Y acá voy a tirar el comando Golang CI-Lint. Bueno, en este caso estoy en Windows, por ende se llama .exe el ejecutable. Y tiro con el comando version para ver qué versión tengo ahora instalado en mi Windows. Dice que tengo la versión 1.61. Era la última versión latest cuando grabé el video en aquel entonces. Y está compilado sobre Go 1.22, ¿no? Esta versión es la que ahora vamos a intentar actualizar a la V2. En mi caso estoy en Windows, por ende vamos a ir a la página de Golang CI-Lint y vamos a ver para Windows cómo lo actualizamos. Bien, para ello, si vamos a la página principal de la herramienta, que es esta que está acá, que también voy a dejar abajo el link en la descripción, golangcilint.run. Vamos a la sección que dice instalar, ¿no? Toda esta documentación ya está actualizada basada en la versión V2, la última que lanzó esta herramienta, ¿no? La parte de la instalación no varía mucho más que, obviamente, la versión que uno desea descargar. Fíjense acá, dice V2.1.6. Si van a mis videos anteriores, seguramente decía 1.60 y algo. Entonces, entre otras recomendaciones que nos decía acá la página, era que instalemos desde los
fuéramos binarios, siempre de ser posible, que no intentáramos bajar el repositorio de la librería open source y compilarlo dentro de nuestro sistema, que vendría a ser el tutorial que dice acá abajo. La página nos recomienda en lo posible que no vayamos por este camino, porque al compilarlo en nuestro sistema tenemos un montón de variables, versiones de paquetes directas e indirectas que utiliza esta herramienta, que a la hora de compilar pueden ser distintas a las versiones que va releaseando, digamos, que van compilando el equipo que mantiene esta herramienta, y que a su vez este binario, que nosotros ya debemos en lo posible instalarlo compilado por las personas que mantienen esta herramienta, es el mismo binario que vamos a ver después que va a correr en el GitHub Action en la nube de nuestro repositorio. Entonces, lo ideal es que en nuestro sistema, nosotros cuando estemos programando tengamos ese mismo binario, ¿no? Para tener exactamente, no tengamos discrepancia de errores, discrepancias de en mi computadora no funciona, pero arriba sí, o viceversa, en mi compu anda, pero arriba no, para evitar eso. Entonces, lo que nos dice acá, que podemos correr con Git Bash, que viene con Git para Windows, podemos correr el comando este que está acá arriba. También nos dice, si vamos acá más abajo, que podemos instalar en Windows con la herramienta de Windows que se llama Choco. Es un gestor de paquetes que se tiene en Windows. Vamos a probarlo, a ver si utilizándolo directamente desde lo que vendría a ser la terminal de Windows, si es que nos funciona. Veamos acá que me advierte desde la terminal, directamente desde la IDE, que no estamos en un entorno donde tengamos privilegios elevados, ¿no? Para ello en Windows tenemos que ingresar al comando al CMD, digamos, al Command Shell, como administradores. Escribimos acá CMD, acá hacemos clic derecho, ejecutar como administrador. Acá, una vez que se nos abre, sí vamos a tirar este comando Choco, ese gestor de paquete que se tiene en Windows. Bien, acá vemos cómo, vamos a hacer un poco de zoom, nos dice que va a utilizar la versión 2.1.6, ¿no? Es la última latest de esta herramienta Golang.CI Lint, así que es la versión que queremos instalar. Pregunta si estamos ok para instalarlo, le vamos a poner que sí. Acá se va a poner a descargar. Bien, acá técnicamente terminó de instalarlo. Vamos a ver desde la consola acá abajo, vamos a poner no, clear. Vamos a ver si ya me toma el PowerShell de Windows, la versión de Golang.CI Lint, la nueva. Bien, perfecto, sí, me toma la versión nueva, la 2.1.6, ¿no? Fíjense que dice que está buildeado por sobre Go 1.24, esta versión de Golang.CI Lint. Por ende, lo que yo les recomiendo es que sus proyectos estén actualizados a Go mínimamente 1.24.2. Entonces, siguiente a esto que hicimos de actualización, vamos a ir a nuestro Go Mod y vamos a actualizar acá y vamos a poner esta versión, la 1.24.2 por lo menos. Una vez que hacemos esto, vamos a hacer un Go Mode ID. Fíjense que comenzamos a descargar esta versión de Go. Automáticamente nos descarga el compilado para Windows de 64 bits. Bien, y ya nos instaló en el sistema esa versión de Go. Yo hago un Go version. Creo que el comando es con una sola guión. El comando es sin guiones directamente. Ahí está, perfecto. Es la 1.24.2 que tenemos en el sistema. Bien, una vez que ya hicimos esto, actualizamos Golang.CI Lint y nos descargó la última versión. En mi caso tenía Windows y utilicé este comando. Si tienen otro sistema operativo, Linux o Mac, utilizan los otros comandos que están en esta sección de la página. Lo próximo que ustedes van a tener que ajustar a la hora de haberse migrado y ahora querer utilizar la versión V2 de esta herramienta en un proyecto que ustedes venían usando la V1, lean esta parte donde dice Migration Guide, ¿no? La guía de migración. Si nosotros entramos ahí, fíjense que tenemos un comando de la herramienta que técnicamente automáticamente nos ajusta nuestro archivo de configuración, que era si vamos a mi repositorio, donde lo teníamos en main, a ese archivito de configuración, el archivo era golang.ci.iml. Hace 7 meses, fíjense que lo había hecho, por ende no existía la versión V2. Y esta era nuestra configuración en aquel entonces, para la V1. Principalmente lo que cambia, entre otras cuestiones técnicas, ¿no? Pero lo que más nos afecta en esta migración, que es un breaking change, es cómo está estructurada este archivo de configuración del linter, cómo queremos que corra, qué chequeos queremos que haga, cuántos hilos de concurrencia queremos que utilice. Bueno, fíjense cómo queremos que sea el formato de salida. Acá deshabilitábamos todos los linters y habilitábamos específicamente estos. Fíjense que acá ya había cosas medias polémicas en la V1. Primero teníamos una sección que decía linters y después había una sección linters-settings y acá iba la configuración específica de cada uno de los linters. Esto ya era medio raro porque ¿por qué no poner esta subsección settings como una subsección de linters directamente, ¿no? Era como otra sección llamada linters-settings
beyond settings, ¿no? Eso ya estaba medio raro. De hecho, cuando lo utilicé la primera vez ya me hacía ruido. Entonces, como era bastante simple nuestro archivo de configuración, lo que yo les recomiendo, y si ustedes también tienen un archivo de configuración simple, hagan la migración a mano, conscientemente, ítem por ítem, qué era lo que ustedes querían utilizar con una determinada configuración y cómo va a terminar quedando en la V2. Si ustedes vuelven acá a la página donde dice la guía de migración, más allá de este comando que, como yo les digo, no sé, pueden probar de utilizarlo y después hagan una comparación e intenten interpretar los cambios que le hizo desde su archivo de configuración original y el actualizado. Pero mi recomendación es que lo vayamos haciendo conscientemente, paso por paso. Si no es muy grande su archivo de configuración, tampoco es tan complicado, ya lo vamos a ver. Una cosa importante para ir leyendo, para ir teniendo más o menos una idea, nos dice cuáles son acá más abajo, cuáles son los cambios, cuáles son estos breaking change entre la V1 y la V2. Esto es lo primordial de saber. Fíjense, nos dice, hay algunas opciones como el linter disable all, dice que esto ya no va a existir y que en la V2 se reemplazó por esta opción, esta configuración, linter default none, en el caso que queramos deshabilitar todo. Entonces, esto nosotros lo utilizábamos, por ende lo vamos a tener que cambiar a esto, ¿no? Ya vamos a ver. Lo mismo para habilitar todo, se unifican, digamos, antes eran dos etiquetas diferentes, ahora es la misma etiqueta, solamente que se van cambiando estos valores. Fíjense, en la V2 pulieron esto, que antes ya estaba como medio raro. Fíjense que deprecaron algunos linters, por ende si estábamos utilizando alguno de estos, sepamos de que fueron deprecados y que, bueno, nos queda en encontrar alguna alternativa quizás a alguno de estos linters. No sé bien el racional de por qué deprecaron estos linters, pero seguramente está documentado en alguna parte del repositorio open source y explican el por qué. Luego nos dice que algunos linter alternativos, fueron renombrados. En este caso parece que había nombres alternativos como estos que fueron en la V2 renombrados a esto, ¿no? Estos eran nombres alternativos. Parece que antes en la V1 se podían utilizar. Ahora, por lo que estoy viendo acá, se debe utilizar los nombres alternativos. No más los nombres alternativos. Dice que eso se quitó en la V2. Entre otras configuraciones. Como les digo, es un montón. Fíjense, un montón, es un montón, es un montón. Quizás, obviamente, como nuestro archivo de configuración era muy simple, nosotros no estaríamos utilizando todas estas configuraciones, por ende vamos directo al grano basado en nuestro archivo de configuración y cómo al menos hice yo para conscientemente ir migrando lo que tenía de la V1 a la V2. Para ello lo que hice fue ir acá a la izquierda a la sección que dice configuración, uso configuración, ¿ok? Entramos ahí y acá tenemos cómo, esto ya está actualizado en la página web, cómo es ahora o cómo debe ser el archivo utilizando la versión 2 de configuración. Si ustedes recuerdan o ven mi video anterior donde usábamos la V1 y entrábamos acá a la página, esto era diferente, ¿no? Esta obviamente es una documentación que ahora actualizaron a la estructura esperada para la V2. Entonces, va a haber cosas acá que cuando lo comparemos a como teníamos antes, acá, va a cambiar. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es ir viendo, quizás línea por línea, cómo se fueron moviendo a diferentes secciones las configuraciones que teníamos acá. Por ejemplo, este campo, ¿no? Concurrencia. Estaba dentro de la sección run, teníamos en este caso estos 7 parámetros acá, ¿no? Lo que vamos a ver es, ok, ahora en run, esta es, fíjense ahora, también era una sección que estaba como en la raíz, run. Bueno, vemos que eso no cambió. Seguimos bajando acá hasta la parte que dice run configuration, ¿ok? Y acá vemos cómo, ahora cuáles son las etiquetas que se pueden utilizar dentro de esta sección run. Algunas van a ser las mismas que veníamos utilizando, otras quizás no. Esto por lo que veo se mantuvo igual, esto también igual, fíjense, esto también, issues exit code, esto hay que ver si sigue estando acá, fíjense, eso por ejemplo, si también está acá, issues exit code 2, todavía lo mantuvieron acá, allow. Fíjense esto, allow serial runners o parallel runners, eso todavía está, timeout y concurrencia, timeout, concurrencia, ok, pareciera que en este caso, están todas las etiquetas que nosotros teníamos antes en la sección run, entonces esta puede quedar quizás sin modificar. Sí les recomiendo pegarle una leída a esto porque puede haber configuraciones que antes no estaban y ahora tienen la posibilidad de configurarlo y les puede ser interesante en sus proyectos. Ahora vamos a ver la sección output que teníamos antes. Hay varias cuestiones que en la V1 se hacían de una forma, pero en la V2 se usan de otra manera. Fíjense cómo dice output format, si acá tenemos un format de nuevo, está como medio redundante esto, es medio polémico, digamos. Si vamos a la parte de output, fíjense que ahora dice output format text y acá adentro dice los colores, entre otras opciones que tenemos, ¿no? Esto lo reacomodaron bastante y creo que quedó bastante mejor de lo que teníamos como opción antes. Antes teníamos como esta escritura que parecía un poco improvisada, ¿no? Sin mucha estructura prepensada, digamos, ¿no? Pues bien, como les dije, yo en mi proyecto ya estuve haciendo las adecuaciones para utilizar la versión V2 basado en ese archivo de la V1. Todavía no
realicé el commit, por ende si vamos acá, vamos a ver las diferencias. Una de ellas es agregar version al comienzo de todo, fíjense version. Otra de las diferencias, bueno, esto se reacomoda todo, no es porque se borró todo, sino porque lo reacomodé. Lo primero que escribo ahora es, al menos como está en la documentación, la sección que dice linters. Como recuerdan, habíamos dicho que disable all ya no existía más, pasando de la B1 a la B2. Ahora hay que poner default, en mi caso para que sea equivalente a lo que tenía antes, pongo nada. No quiero que nada sea por default. Hay algunos linters que uno puede poner acá. Fíjense acá en la documentación, nos dice cuáles son los valores que podemos utilizar. Estándar, all, ninguno o fast. Por defecto corren todos los linters, ¿no? Todos los linters que tengamos. En nuestro caso puede ser quizás muy abrumador utilizar de gol todos los linters. Entonces mi recomendación o lo que se venía haciendo generalmente es deshabilitarlos a todos. Entonces por default los deshabilitamos y los vamos habilitando conscientemente uno por uno en la medida que nos vamos adaptando y conociendo cada linter. Luego teníamos, fíjense, la sección settings. Como les decía, ya no existe más esa sección linter settings, que era como redundante porque estaba como en la raíz, pero era una subsección del linter, ¿no? Entonces ahora lo que hicieron fue adaptarlo y ponerlo realmente como una subsección del linter, lo cual queda léxicamente y visualmente más entendible. Y simplemente lo que hice fue copy-pastear todo lo que tenía acá adentro a acá adentro, ¿no? A priori esto no cambió. Lo vamos a probar acá todos en este video a ver si realmente funciona esto que hice. Todavía no lo probé. Fíjense que recién actualicé en mi sistema la versión B2 el Golang Lint. Ahora toca correrlo y cruzar los dedos a ver si anduvo esto que hice. Y si hay problemas vamos a ir corrigiéndolos durante este video. Bueno, todo lo que estaba acá adentro quedó igual. La parte de exclusiones, eso también se modificó. Fíjense cómo estaba antes. Antes, ignoren, bueno, toda esta parte vacía, pero la línea 65 decía issues y abajo teníamos escrito esto, exclude, y un texto genérico que en realidad es un texto que lo lanza el script de unuse. Es un linter específico el que lanza este mensaje, pero antes estaba escrito así como de manera genérica, excluime cualquier mensaje de error del linter que lance esto, ¿no? De hecho me olvidé borrarlo, fíjense en la versión modificada. Vamos a ir al final de esto para hacer una migración correcta. Vamos a quitar esto porque si no me va a dar error. Bien, como les había dicho, la parte de exclusiones antes se escribía así, la sección issues, exclude, y en nuestro caso había varias maneras de escribirlo. Esto también, si recuerdan la documentación o ven el video de cómo era con la B1, estaba bastante rebuscado. Ahí en mi video se va a ver cómo era antes y todas las opciones que había, pero sintácticamente uno cuando iba a escribirlo acá era medio raro. Ahora, bueno, reacomodaron todo esto y lo hicieron más entendible. Ya no está dentro de la sección issues el tema de las exclusiones, que ya de por sí era medio raro y polémico. Fíjense que lo vamos a tener acá, dentro de una sección, acá fíjense a la derecha, que es el código nuevo que estamos migrando. Es una sección, subsección, exclusion dentro de linters, lo cual tiene sentido, ¿no? Como quizás debería haber estado siempre. Es una subsección dentro de linters que dice exclusions. Acá van las reglas de exclusiones que yo voy a ir definiendo y acá voy definiendo una por una. Esto siguiendo la documentación nos dice, según entendí e interpreté, que tengo que escribirlo de esta manera. Voy a excluir del linter unuse el mensaje cada vez que ese linter lance el mensaje que esta variable no es usada. Que si recuerdan en Go, las variables que se definen de esta manera no reservan espacio de memoria para esas variables y es una cuestión léxica que utiliza el lenguaje Go para variables que no son utilizadas. Si vamos a la documentación, entonces a esa parte de exclusiones, veamos acá, me basé básicamente en esto. Me fui a la parte que dice rules. Hay otras opciones acá que ustedes luego pueden leerlas, pero en la parte que dice rules, como yo quería migrar esa exclusión que ya tenía de antes, fíjense, se escribe de esta manera, linters. ¿Cuál es el linter en cuestión del cual después quiero ignorar alguno de sus textos? En mi caso es del linter unuse, el texto, este texto. Perfecto. Y acá, bueno, nos dice un comentario explicando qué es lo que hace ese comando. Ese entonces es el equivalente a esa exclusión que teníamos antes. Estaba bastante polémico. Ahora, para el run habíamos visto que casi todos los parámetros, si no eran todos creo, se mantenían igual. Así que esta sección run, al menos con las variables mínimas que estábamos utilizando, se mantiene igual. La parte de output sí cambiaba. Fíjense cómo teníamos antes. Acá teníamos escrito de esta manera, output, format, después teníamos una subsección, a su vez format, un poco redundante. Y fíjense que estaba un poco polémico esta estructura, la verdad no era lo más amigable, no era tan amigable, digamos. Y si vamos a cómo queda ahora en la B2, siguiendo la documentación, queda de esta forma. Output format, texto, le digo que no quiero colores, pero creo que antes estábamos utilizando colores, por
por ende aquí correspondería que yo escriba true. Fíjense acá, si volvemos, yo tenía format, color line number y ponía el path standard out. Ahora esto se simplifica y vamos a escribir solamente de esta manera. Quiero que me largue el texto en colores, que me diga la línea que tiene un problema y cuál es el linter cuál es el linter que me está remarcando ese problema en esa línea que se me está mostrando con colores, ¿no? Fíjense, mucho más amigable en esta versión 2. Bueno, esto del path prefix se mantiene igual, ya lo teníamos de antes. La parte del sort también, esto se modifica, esto me parece que se mantuvo igual. Pero lo del sort, fíjense, antes teníamos sort results false y después, en este caso nosotros no utilizábamos ordenamiento, pero en este caso nosotros vamos a colocar sort order si es que queremos alguno y voy a poner que me ordene por severidad. Es algo que no usábamos antes no nos ordenaba, ahora vamos a utilizar esta funcionalidad de orden. Aprovechando que pasamos a la V2, vamos a mejorar un poquito nuestro uso del linter. Y fíjense lo siguiente, si vamos acá a la página, a esta página web que está acá, que es del repositorio open source, lo que hice fue ir a la etiqueta de la versión 1.64.8 para analizar cómo en esa última versión de la V1 se utilizaba para cuando uno quería ordenar resultados, para que vean también la mejora que hubo en este aspecto. Si bien antes lo teníamos en false y no lo usábamos, si lo usáramos en la V1, fíjense cómo se modificó esto en la V2 y se mejoró. Acá, sort result, fíjense, esto es un ejemplo para la V1. Nosotros teníamos en false, pero si hubiésemos usado un true, había a su vez otra etiqueta, ¿no? Un poco sin sentido, ¿no? Porque tengo, primero defino si true o false y después acá defino cuál es el orden que quiero, ¿no? Parece un poco redundante. Simplemente si yo no defino ningún orden, tomarlo como un false, ¿no? ¿Por qué tengo que aclarar acá true o false? Esto ya estaba medio polémico en la V1. De hecho, acá aclaraban, ¿ves? Requiere que el campo este que está acá arriba esté en true. Que si estaba esto en false, yo podía tener quizás esto definido, pero no lo iba a ordenar. Entonces estaba un poquito rebuscado esto, ¿no? Entonces esto termina siendo redundante. O yo te defino un orden, o si no te defino, tomarlo como false, ¿no? Se tiene la inteligencia suficiente para poder deducirlo a través de la definición de este parámetro. Es por eso entonces que ahora mantuvieron solo esa etiqueta, sort order, ¿ok? Y lo definimos o no lo definimos y lo dejamos vacío si no queremos tener un criterio de orden. Bien, y la parte de issues, ahora fíjense lo siguiente, se modificó un poco. Issues lo van a utilizar ahora para cuestiones referentes más a los issues, valga la redundancia, ¿no? Porque antes estaba acá el tema de las exclusiones, ¿no? Está como medio polémico esto. Entonces las exclusiones, si recuerdan, se había movido a la subsección, a la sección de linters, lo cual tenía más sentido. Y en la parte de issues se movieron algunas configuraciones, como la cantidad de issues que yo quiero que corran por linter. Si defino 0 es porque no quiero que tenga límites. La cantidad máxima de los mismos issues. Digamos, si yo tengo el issue de unused, puedo tenerlo en muchísimas partes de mi proyecto. Si yo le pongo 0, me va a marcar todas esas muchísimas partes en mi proyecto donde tengo ese problema con ese linter. Y acá agregué, como les decía, mejoré un poco el uso de issues y aproveché y agregué cosas que antes no las estaba usando. Y hay bastantes configuraciones interesantes. Las copié acá incluso con el comentario de la documentación. Algunas de ellas interesantes que no mencioné antes es la del new true. Esto está muy bueno. Ya existía en la V1, solamente que ahora migrando a la V2 me di cuenta conscientemente de que esta configuración estaba buena. Nos dice que si tenemos un repo quizás demasiado legacy con un montón de problemas del linter, ¿no? Y que suele ser muy tedioso en una primera implementación del linter tener que corregir todo hacia atrás. Me ha tocado hacerlo y la verdad que es bastante laborioso hacerlo. Tenemos esta posibilidad. Configuramos el new true dentro de la sección issues y lo que hace es que el linter solamente con el código nuevo va a velar con que se cumplan los criterios del linter. No así con el código que nosotros no modificamos. Entonces, es como decir, de acá en adelante, sin retroactividad, tengo que comenzar a cumplir los criterios del linter. Es una posibilidad para que sea un poco menos radical la implementación del linter, sea un poco menos traumático, por así decirlo, en un proyecto viejo con muchos problemas. Y eventualmente después se puede hacer o progresivamente de a poco ir corrigiendo hacia atrás los problemas del linter que existen. Y hay varias, subopciones acá bastante interesantes. Si queremos que corra el linter solamente con un merge comparado con la base que definimos, el branch base que nosotros utilicemos, puede ser un main, puede ser un release. También podemos definir si queremos que los linters corran sobre todo un archivo. Supongamos que yo hago ahora un pull request, ¿no? Y modifico un solo archivo de un proyecto que tiene millones de archivos. Acá yo les digo, sí, quiero que me corra linter solamente mirando las líneas que modifiqué de ese archivo, o que como yo modifiqué una o dos líneas de un archivo, me analice todo el archivo, a ver si cumple, digamos, con
con todos los criterios del linter que yo tengo definido. Esta opción entonces también está bastante interesante, ¿no? Esta de acá, por el momento, yo la voy a quitar. De hecho, esto de new también lo voy a quitar, pero tengan presente de que son opciones que están bastante buenas e interesantes y les recomiendo que lo utilicen si no quieren ponerse a corregir hacia atrás retroactivamente, ¿no? Vamos a quitar también esta porque no tiene mucho sentido si no utilizo las otras. Y esta última opción tampoco la veníamos utilizando en la V1, es el tema del fix. Hay algunos linters que son capaces o tienen la inteligencia de autofixearte lo que remarcan como un error. Nos ahorran cierto trabajo, pero no todos los linters lo tienen implementado. Eso ya depende de, como esto es una herramienta open source, son muchos colaboradores que hacen sus propias herramientas, sus propios chequeos de linter, y depende de qué tan inteligente lo hicieron o no. A veces algunos te autocorrigen los problemas y otros simplemente te los dicen y toca a uno arremangarse y corregir estos errores. Pues bien, recorriendo entonces de un vistazo, vamos directo al archivo como queda. Fíjense, termina quedando de esta manera entonces para la V2. A priori me fijé en base a la documentación de la V2, esto debería funcionar y ser equivalente a lo que teníamos antes. Vamos a probarlo. A ver, vamos a abrir acá la terminal. Crucemos los dedos porque la vamos a hacer en vivo y en directo. A ver si esto funciona a la primera o se rompe todo. Bien, primero y principal me dice, no se puede cargar la configuración de GSI. GSI es un formateador, es un formateador, ok. Algo cambió, entonces fíjense con este linter de GSI que me dice que es un formateador y no un linter. Veamos si no está entre los linter que deprecaron en la V2. Volvemos acá a la sección de guía de migración, que al final de todo había una lista de los linters que habían deprecado. ¿Dónde estaba? Acá tenía la lista de los linters que deprecaron. GSI no deprecaron precisamente, ni tampoco que utilizar otro nombre. Entonces lo que vamos a hacer es mirar directamente en la lista de linters, esta que va a estar actualizada a lo que es la versión 2 ahora de esta herramienta. Vamos a ver qué pasó con GSI. Bien, acá estoy entonces en la lista de linters actualizados para los que funcionan con la V2 y vamos a ver si está GSI. Está ordenado en orden alfabético. Parece que GSI ya no está más. Estuve haciendo una búsqueda muy por arriba de la palabra GSI, directamente ya no está más. Y tiene sentido lo que dice. La V2 nos dice que GSI es un formateador, no es un linter. Entonces directamente lo quitaron. Lo cual tiene sentido, porque ¿qué era lo que hacía esto? Si recuerdan o ven mi video anterior cuando hablábamos de este linter. Lo que hacía era, de hecho acá tengo un typo, era order. Lo que hacía este linter, entre comillas, que en realidad era un formateador, era validar que tengamos nuestros imports ordenados de esta manera, en este orden. Arriba tengamos todos los imports de librerías estándar, luego las default, luego las importaciones blancas, puntos y local mode. Si vamos a, por ejemplo, el main, fíjense acá tenemos lo de las librerías estándar, librerías externas y librerías locales, en distintos grupos, ¿no? Separados con un salto de línea. Eso era lo que velaba este linter, que en realidad es un formateador. Entonces, en la V2, por lo que estoy viendo, lo quitaron. Por ende, no nos queda otra más que quitarlos y seguir con el estándar de Go, lo cual creo yo que es lo más correcto de utilizar. Y el estándar de Go es el Go Import. Este comando, si ustedes lo corren, tienen que instalar primero la herramienta Go Import y corren este comando w. Les ordena de manera como lo espera el estándar de Go y les agrupa y ordena sus importaciones de manera automática. Yo corro este comando y fíjense, como antes estábamos utilizando una customizada, porque lo recuerdo de que yo estaba utilizando una versión levemente distinta a la de Go Import, entonces yo después lo que hacía era utilizar el comando de GSI. Fíjense que tengo instalado GSI Exe, que es un formateador, y acá lo tendría que buscar como era el comando. Hacíamos esto, fíjense, write, y acá escribíamos el orden en el que queríamos, porque era un orden customizado que a mí se me ocurrió usar, entonces usaba un custom orden. Pero bueno, por lo visto esto trajo más problemas que soluciones, entonces no es recomendable utilizar agrupaciones como se nos ocurra a nosotros. Calculo que lo ideal y lo mejor es utilizar el estándar de Go que está definido a través de esta herramienta que se llama Go Import. Vamos a intentar correr de vuelta al Golang CLint. Me sigue diciendo, creo que es porque lo quité de los settings, pero no lo quité de acá, y lo corremos de nuevo. Puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos. Bien, por lo visto no funcionó el exclude como lo hemos escrito, porque me están saltando acá los problemas del unuse. Por ende, esto lo escribimos mal. Vamos a ir a la documentación nuevamente, ver la parte de rules y dice exclude some static check message. Fíjense cómo está escrito acá con
con doble comilla. También está con doble comilla. Quizás sea por esto. Fíjense que ahora ya no tiene esa comilla simple en el mensaje que lanza, al menos en la B2. Eso se habrá modificado. Entonces vamos a escribirlo así, quizás sea por eso. Teníamos bien escrito, pero el mensaje como tal había cambiado. No tenía esas comillitas simples. Perfecto. Funcionó. Tuvimos, más allá de algunos problemas menores, lo de GCI y esto que cambió el mensaje de este linter, ya no lo pone sobre comillas simples. A esto funciona. Entonces técnicamente nos migramos a la B2 sin mayor trauma. Nos queda un archivo de configuración mucho más entendible. Y ahora nos queda una cosa. Fíjense, recuerdan que, bueno, ahora en nuestra máquina local estamos corriendo Golang CI Lint en su versión B2. Pero pensemos que cuando abramos un pull request, GitHub arriba en la nube va a correr un GitHub Action que lo habíamos definido acá entre los workflows a este GitHub Action. Y para todos los pull requests hacia main o hacia develop van a correr este GitHub Action y van a utilizar, por como lo habíamos configurado antes, acá voy a apretar, acá puse B8 pero esta es la versión nueva, aprieto Control Z. Fíjense, teníamos esta versión, la 6.1.0. Esta versión, si vamos al repositorio, todo esto es open source, por ende podemos ir a este repositorio y vamos a ver el historial de versiones que tiene. Bien, acá estamos, este es la librería open source del GitHub Action de esta librería Golang CI Lint, la oficial. Si nos vamos, fíjense acá la sección de releases, la V8 también fue lanzada la semana pasada, esa es la última versión. Y como primero y principal, fíjense que acá dice, requiere mínimo la versión de Golang CI Lint 2.1.0. Si vamos un poco más abajo, vemos otras versiones que fueron lanzando, la 7. Acá también dice, GitHub Action V7 soporta solamente la V2 de Golang CI Lint. Okay. Y la 6, que era la que estábamos usando nosotros, venía utilizando, bueno, la versión V1 de Golang CI Lint, ¿no? Todavía no existía la V2. Por eso es que acá teníamos en este caso, la V610. La última es esta, la V8. Entonces vamos a poner acá la V8 porque yo quiero que arriba mi GitHub Action corra los chequeos del linter utilizando la V8. Y acá recuerden, vamos a utilizar la versión 1.24.1, punto 2 es la que utilizamos acá en este proyecto que lo actualizamos para que tengamos en uso la misma versión de Go que utiliza la herramienta que utilizamos que chequea errores de estilos, ¿no? Lo ideal es que todo esté sincronizado y en las mismas versiones para evitar errores o falsos positivos o errores raros de encontrar por qué se dan. Mejor dejar todo lo más estandarizado posible e igualado. Entonces bien, teóricamente con esto en mi configuración del GitHub Action arriba, cuando corran los chequeos, debería estar utilizando la versión de Go 1.24. Este step lo que hacía, bueno, hacía un checkout, bajaba el código del proyecto, acá definía que quiere utilizar la versión 1.24 de Go, acá hace un Go Mode Tidy y corre a continuación el lint en su V8, ¿no? Que es la última versión del Golang CI Lint Action, por ende va a utilizar la última versión de Golang CI Lint, que fíjense, si vamos acá, esto salió el 4 de mayo, mismo día que dijimos que había salido la última versión de Golang CI Lint. Pues bien, vamos a pushear esto, vamos a abrir un pull request y vamos a ver si el GitHub Action corre como creemos que debería correr arriba utilizando las versiones actualizadas. Bien, acá vemos que el pull request que abrí hacia main por el GitHub Action que tenemos definido en el proyecto, que acabamos de editarlo en esta migración a la V2 y utilizamos el step GitHub Action V8. Si vamos acá, fíjense que actualizamos esto y ahora usamos la V8 de este step open source. Por ende, vemos acá, vamos a actualizar la página, tenemos el tick verde, ¿no? Y bueno, ignoren acá que todo acá arriba fue una resolución de conflictos que tenía, pero en definitiva los cambios que hicimos ahora pasaron correctamente los chequeos del linter. Si damos aquí en details, en este caso sí vamos a tener los logs porque esto acaba de correr hace un minuto y estos logs se guardan por un tiempo limitado y luego se borran. Pero acá podemos ver el reporte de los diferentes steps que tenemos nosotros definidos. Por un lado teníamos el setup Go, donde habíamos puesto que utilice la versión 1.24.2 de Go, lo cual vemos acá que es la que está utilizando a la hora de correr este GitHub Action. Acá, bueno, hace el Go Mode Tidy de nuestro proyecto y en este caso corre los chequeos de linter, ¿no? Fíjense acá, está utilizando la V8 del step que nos disponibiliza esta librería open source. Acá, bueno, nos prepara el entorno, nos detalla algunas cuestiones y fíjense acá que cuando corre el comando para correr los chequeos de linter, nos dice que está utilizando la versión 2.1.6.
La máquina virtual de arriba de GitHub, en este caso de GitHub Action, está corriendo sobre una máquina de Linux, con Linux. Entonces, pero está utilizando la versión 2.1.6, que era lo que nos interesaba a nosotros. Corrió perfecto, nos dio 0 issues, igual que a nuestra máquina local. Así que perfecto, hemos migrado correctamente a la versión V2. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el merge de este pull request y así ya les queda a los que estén viendo este video, si quieren verlo de ejemplo, en el main de este proyecto va a estar toda esta configuración actualizado a la versión V2 de esta maravillosa herramienta para mí que es GoLance Lint. Vamos a darle acá al merge, vamos a poner confirmar merge. Perfecto, tengo configurado en mi repositorio que automáticamente al hacer el merge borre el branch original que da origen a esto. Entonces acá ya se borró y si vamos a mi proyecto, ahora el único branch que tengo vivo es el main, ¿ok? Si vamos acá a la configuración de nuestro GoLance Lint, ya en nuestro main, fíjense que ya vamos a estar utilizando la versión 2 y todo el proyecto ahora quedó adecuado a la V2. Entonces, espero que este video les haya sido de utilidad, que puedan actualizar sus proyectos si es que vienen utilizando la V1 de GoLance Lint. Fíjense que no es tan complicado tampoco, son un par de detalles que hay que tener en cuenta y al menos les mostré cómo es el approach, cómo es el enfoque que al menos yo utilicé. De hecho, lo hicimos casi en conjunto para actualizar desde una V1 a la V2 y en cuanto será en una hora más o menos, habremos hecho todo este proceso como mucho. Así que nada, cualquier consulta lo podemos charlar acá en los comentarios del video y nos vemos en el próximo video cuando se me ocurra algún otro tema interesante que pueda darse. Esta migración, por ejemplo, me tocó de cerca hace pocos días de hacerlo en mi trabajo, por ende, les comparto el conocimiento y el aprendizaje que implica hacer esta migración desde una V1 a la V2. Muchas gracias y nos vemos.